Muy bien. ¿Qué es esto de la investigación científica? Ayer veíamos conocimiento, vimos lo que es ciencia, vimos lo que es epistemología. Ayúdenme a recordar qué es la epistemología. Es la ciencia de la ciencia. La ciencia de la ciencia, ¿verdad? La ciencia que estudia el conocimiento como tal. ¿Qué es la ciencia? Es como un conjunto de parámetros delimitados en un área específica. Hay áreas específicas, por lo Estudia, tanto, ajá. entonces, podemos decir que hay varios tipos de ciencia. Sí, Muy bien. ¿Qué es la investigación? Búsqueda ordenada de información. Ajá, búsqueda de información, muy bien. Y como es investigación científica, entonces nosotros estamos hablando de que es una búsqueda ordenada de información. Muy bien, vamos a ver qué es investigación entonces. Vamos a decir que es un proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. ¿Qué significa que sea información relevante y fidedigna? Importante y creíble. Que sea creíble, que sea confiable. Fíjense que cuando uno está haciendo investigación, y no sé si ustedes se han fijado en el caso de, por ejemplo, los estudiantes, cuando hacen investigaciones en el colegio, por ejemplo, los mandan a hacer investigaciones y hacen una especie de aplicación de instrumentos. No sé si les ha pasado, a mí me tocó ver en una ocasión muchachos sentados en la banca del parque llenando las encuestas. ¿Qué opinan de eso ustedes? Que no sé cómo lo hacen. Eso me que no refiero. es fidedigno, es No una... tienen cómo tienen el valor o quizás las instrucciones que se les han dado no son tan claras. De repente la experiencia les hace falta, ¿verdad? Porque yo me considero que no podría hacer un trabajo de investigación haciendo una cosa así. Entonces eso dependería de cómo se le dé la instrucción al joven. Imagínense qué tan fidedigna va a ser esa información. Solo imagínense qué decisiones podrían tomarse respecto a los resultados que se obtengan en esa investigación. No hablemos de si la información que se obtiene es relevante o no, porque en ese caso es opinión de una persona replicada muchas veces, ¿verdad? Entonces ahí no tenemos nada relevante y nada fidedigno. A ver, Sonia. Para mí, doctora, no tiene nada que ver con las indicaciones recibidas. Las indicaciones pudieron ser claras, pero de repente los valores, la ética que tenemos como personas, solo para salir del paso y presentar un trabajo, aunque las Es una indicaciones cuestión de hayan sido ética, claras. correcto. Correcto, es una cuestión de ética. Y fíjese que y hay tantas formas de hacer este tipo de trampa, digamos, en los procesos de investigación que utilizan obviamente personas que no pueden llegar a ser buenos investigadores, que realmente no son investigadores, ¿verdad? Porque una cosa es investigar y otra cosa es simplemente encargarse del llenado de encuestas, ¿verdad? O ser aplicador de encuestas. Y aquí es bien importante cuando estamos en un proceso de investigación el saber seleccionar también a las personas que van a formar parte de la investigación, del equipo de investigación, porque es tan importante quien está haciendo la estructura de la investigación como quien va a hacer la aplicación, porque no se trata simplemente de que regresen instrumentos llenos, sino que regresen con información que realmente pueda aprovecharse. Entonces, aquí es muy importante saber seleccionar a las personas que sean personas confiables y personas que realmente van a llevar a cabo un trabajo correcto. Ahora, cuando nosotros decimos investigar, nos vamos a encontrar muchos sinónimos. Vamos a encontrar como sinónimo de investigar, vamos a encontrar indagar, averiguar,
buscar, cuando decimos nosotros estoy buscando información, realmente estoy investigando, examinar, inspeccionar, curiosear, explorar, estudiar, preguntar, interrogar. Son palabras que muchas veces se utilizan como sinónimo de investigar y no significa que, por ejemplo, curiosear sea una mala palabra. Que nosotros la apliquemos en un contexto científico o la apliquemos en un contexto vulgar, como decíamos ayer, en la búsqueda de conocimiento vulgar o empírico, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero en el caso de investigar como tal, investigar de manera científica, utilizar estos sinónimos no es incorrecto, ¿verdad? Nosotros podemos ser curiosos científicos, nosotros podemos ser exploradores científicos. De hecho, cuando empezamos nosotros a ya adentrarnos a la investigación y empezar a decir, mi investigación va a ser de este tipo, nosotros vamos a encontrar que hay estudios, por ejemplo, que se llaman estudios exploratorios. Y no significa que sean malos estudios o que sean pininos de estudio. Significa que son estudios que se están haciendo también de manera científica, solo que tienen un nivel que depende también del tipo de tema que se está investigando, ¿verdad? Yo puedo decir que voy a hacer una investigación exploratoria y no por eso significa que sea una investigación pequeña o una investigación por encima. Significa que voy a investigar o explorar un tema que no ha sido tratado antes. Entonces ahí es cuando yo quedo en un nivel exploratorio. Yo voy a hacer una examinación científica, entonces significa que yo estoy haciendo investigación, solo que le llamo de acuerdo al tipo de tema o al tipo de información que yo estoy recopilando. Entonces, utilizar estos sinónimos no tiene nada de malo, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros los estamos aplicando en contextos científicos. ¿De dónde viene esta palabra de investigación científica? Viene en este origen que significa hallar, encontrar, descubrir. Eso es investigación científica. Ir en pos de la huella, eso significa investigiumire, que es un proceso racional y sistemático de búsqueda orientado a la producción de conocimiento científico. ¿Qué quiere decir proceso racional? Es un proceso racional. Cuando hay un accidente en el camino, como decíamos ayer en el ejemplo, y yo me acerco ahí a curiosear, ya les dije que curiosear es un sinónimo de investigación, pero cuando yo llego, y ese es mi objetivo, solo llegar y ver qué fue lo que pasó, quién es el herido, ¿yo estoy haciendo investigación científica? No. No, simplemente estoy curioseando de manera vulgar, ¿verdad? Aunque suene así de terrible, pero es lo que estoy haciendo, estoy curioseando. Entonces, no estoy haciendo un proceso racional. ¿Qué significa hacer un proceso racional? Y fíjense, es diferente. Si hay un fallecido ahí en el accidente, es diferente a que llegue yo, que no sé nada de muertos, ni de accidentes, ni de nada de ese tipo de cosas, a que llegue, por ejemplo, un médico forense. ¿El médico forense llegará con una mirada racional? No, porque el racional es que va a buscar razones, va a hacer juicios, va a tratar de buscar explicaciones y soluciones, ¿verdad? Ah, entonces fíjense, ¿qué tal si el que está muerto ahí no fue accidente, sino que tiene, por ejemplo, una herida de bala? Ya no sería un accidente, sino un crimen, por ejemplo. Ah, ya hay un crimen. Entonces, el que llegue a investigar ahí, el que llegue a ver qué fue lo que sucedió, al que llegue ya más aplicando un proceso, digamos, más pensado, que ya sería un médico forense que va a llegar a ver qué fue lo que sucedió, el tamaño de la herida y todo eso, entonces ahí ya lo está haciendo ya de manera más racional, a que llegue alguien solamente a ver qué fue lo que le pasó al muerto. Entonces, aquí nosotros vemos que es diferente la mirada con la que llegan dependiendo de los objetivos que tenga la persona que llega al lugar de los hechos. Entonces ahí vamos a ver la diferencia que existe entre llegar a hacer un proceso racional, un proceso más pensado, a llegar solamente a mirar, digamos, ¿verdad? A curiosear. Ahora, cuando decimos nosotros proceso sistemático,
¿Qué quiere decir? Es que va ordenado, que usa algunas herramientas. Herramientas. Lleva un orden lógico. Como paso a paso. Paso a paso. Llevamos paso a paso, ya llevamos ya una mecánica, digamos, de investigación. Ahora, fíjense bien, seguimos con el ejemplo del médico forense. El médico forense llega y hace su trabajo, ¿verdad? Igual que, por ejemplo, un auditor va a llegar a revisar papeles de auditoría, va a llegar a las oficinas y va a pedirle al contador información, lo va a hacer de manera racional y lo va a hacer sistemático, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia con esto de la investigación científica? Que aquí nosotros vamos a buscar también, ya con ese proceso racional y ese proceso sistemático, vamos a buscar producir conocimiento científico. Entonces, el médico forense que llegue a hacer su trabajo, aunque es un proceso racional, un proceso sistemático, o el auditor que llega a revisar información y que lo hace de manera racional y manera sistemática, ellos no están orientados a producir conocimiento científico. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo investigación científica, además de que es un proceso racional y un proceso sistemático, estamos orientándonos justamente a eso, a producir conocimiento científico. El médico forense no llegó con teorías, con hipótesis, con cuestiones que tenga que probar. Llega solamente a hacer su trabajo y su trabajo consiste en una serie de pasos y eso hace que sea sistemático. Y llegó con una idea de encontrar ciertas cosas y eso es un proceso racional. Lo mismo con el auditor en el otro ejemplo, ¿verdad? Pero ellos no están orientados a producir conocimiento científico. Ahora, cuando nosotros hacemos ya investigación científica como tal, ahí sí. Nosotros tenemos, además de aplicar ese proceso, hacerlo de manera bien pensada, de manera racional, hacerlo de manera ordenada, de manera sistemática, nosotros estamos haciendo todo ese proceso de búsqueda porque queremos mover la ciencia, queremos cambiar un poquito lo que ya conocemos, queremos entonces producir conocimiento científico. Y esto entonces es lo que hace la diferencia de cuando nosotros hacemos investigación pura o investigación vulgar, a cuando hacemos investigación científica. Ahora, hay varios conceptos de investigación que nos vamos a encontrar nosotros en cualquier momento. Esta, por ejemplo, dice que la investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, y vean que no quita esa parte del orden que lleva porque justamente está aplicándose método científico que como método lleva una serie de pasos, es controlado, es crítico, que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento humano. En cualquier área de estudio puede haber investigación científica. Aunque nosotros digamos, por ejemplo, que ya todo está escrito en determinada ciencia. Imagínense, por ejemplo, matemáticas. Nosotros podríamos decir que ahí todos los teoremas, todo lo que existe de matemáticas ya está dado. Ahora, ¿podríamos hacer una investigación relacionada con matemáticas? ¿Qué creen ustedes? Sí, yo creo Pues sí se puede hacer. Sí. ¿Qué tan relevante no sea? Ahí va a depender del resultado. Ahora, obviamente nosotros no vamos a hacer investigación. Si estamos en un área, por ejemplo, de matemática, no vamos a hacer investigación que esté orientada a, digamos, a refutar ciertas teorías, ¿verdad? O ciertas cosas que ya están dadas dentro de esa ciencia, por el tipo de ciencia de que se trata. Entonces, yo no voy a llegar a hacer una tesis intentando, por ejemplo, demostrar que la regla de 3 no sirve como se ha venido aplicando, ¿verdad? Aquella regla de las proporciones. Entonces, sí puedo, en el campo de las matemáticas, hacer investigaciones, por ejemplo, relacionadas a cómo aprenden matemáticas los estudiantes de 8º grado, a cómo aprenden mejor las matemáticas los estudiantes de 3er grado, a qué, digamos, formas o técnicas de enseñanza van a ser mejores dependiendo del tipo de grupos que tengamos nosotros en determinada escuela.
Entonces, sí puedo hacer investigación en ese campo de las matemáticas, aunque en matemáticas no podamos refutar muchas cosas, ¿verdad? Porque el tipo de ciencia no lo va a permitir. Ahora, hay otras ciencias que sí se van a prestar para eso. Por ejemplo, díganme qué tipo de investigaciones en el área psicológica podríamos hacer. Vamos a ver, los que son de psicología. ¿Qué tipo de investigaciones podrían hacerse dentro de psicología? Vaya, en el contexto en el que estamos en este momento. Los efectos del COVID, los efectos del cambio climático en las personas, en el comportamiento. Ajá, los efectos en el comportamiento, digamos, del confinamiento. El efecto del confinamiento en el comportamiento de los adolescentes, digamos, que son, creo que de alguna manera, muy afectados con este asunto del encierro. Ajá, ¿qué otra? El cambio climático, ¿de qué manera podría afectar psicológicamente? Vamos a ver, los que son psicólogos, podríamos tener investigaciones interesantes relacionando el área de Sonia, que es cuestión de, como de recursos. Naturales, sí. Ajá. Ajá, ¿podríamos relacionar esa área con psicología? ¿Cuál? Sí, espacios naturales y el bienestar personal. Hay investigaciones sobre eso, que los espacios públicos donde hay árboles mejoran el nivel de vida de las personas. Nivel de vida, pero estamos hablando de aspectos psicológicos, entonces específicamente ¿qué, Dani? Estaba leyendo un libro hace poquito de una psiquiatra española que dice que hubo una investigación donde a las personas que hacían ejercicio en un gimnasio les pusieron ambientes, ¿cómo se llama? Con árboles y todo, y mejoraron la actitud de las personas y eso mejoró el bienestar de las personas, con el otro grupo de control que no se les puso nada, ¿verdad? Y el grupo experimental. Entonces se dieron cuenta que hacer ejercicio en espacios públicos y donde hay vegetación, árboles y todo eso, mejora la condición de vida de la persona en cuanto a actitud y a bienestar. Ajá, mire qué interesante. Y fíjese que me hizo recordar estudios que se hicieron hace muchísimos años, los que son del área de administración o economía, recordarán a Elton Mayo, con los estudios que se hacían sobre fábricas a inicios del siglo pasado. Y fue muy interesante en un estudio que se hizo donde se tenía justamente, como mencionaba Dani, un grupo de control y un grupo al que se le estaban aplicando ciertas condiciones de trabajo. Y se tenían los dos grupos para conocer si mejorando las condiciones laborales o las condiciones de ambiente de la fábrica mejoraba la producción. Y tenían el grupo control donde todas las situaciones eran precarias. Pero al hacer la investigación, y miren qué interesante fue, al momento de hacer la aplicación de toda esa experiencia, resulta que los dos grupos mejoraron la producción considerablemente. Y entonces ahí se dieron cuenta que los dos grupos, como eran parte de la investigación, los dos grupos mejoraron por sentirse parte de algo, por sentirse parte del estudio que se estaba haciendo. Entonces, en ese caso se demostró que no afectaba tanto el hecho de haber sido modificadas las condiciones que tenían, digamos, por ejemplo, de iluminación, de mejora de las maquinarias y estas cuestiones, sino que lo que hacía que la gente estuviera motivada y tuviera una mayor producción era justamente ser parte de algo, ser parte de lo que se estaba haciendo en la empresa. Entonces, por ahí surgieron otros elementos que no se estaban buscando en la investigación, pero que al momento de hacer la aplicación, pues resultaron también evidentes. Entonces, cuando nosotros hacemos investigación, debemos también estar preparados para encontrar resultados que no estábamos esperando, pero que dentro de la investigación se pudieron encontrar. Otro concepto, y este viene de un diccionario de educación, nos dice que la investigación cuidadosa e imparcial de un problema, basada en lo posible en hechos demostrables, que implica distinciones matizadas, interpretaciones y por lo común cierta generalización. Este es otro concepto y es un concepto más orientado al área de educación. ¿Por qué dirá que hay cierta generalización? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos estudios? ¿Qué es eso de generalizar resultados? ¿Qué significa?
Imagínense que para poder nosotros decir que la vacuna funciona, hayamos tenido que vacunar a toda la población y ver los efectos en cada uno de ellos. Jamás hubiésemos acabado de hacer estos estudios. Entonces, ¿qué significa eso de generalizar resultados? De acuerdo a una muestra significativa de la población, hacer esos controles y después generalizar con esa muestra que representa la población, estamos claros que sí se puede o que sí hace efecto. Correcto. Nosotros, para hacer una investigación, no vamos a tomar a todo lo que es nuestra población, ¿verdad? Ya hablando en términos de investigación como tal, le llamamos población a todo el mundo, digamos, a todo el grupo de personas que pueden ser afectadas con ciertas cosas, ¿verdad? Que pueden ser parte de algo. Pero de toda esa población, yo selecciono solamente una pequeña muestra. Y digo pequeña y va en función del tipo de población, del tamaño de población, de las características de la población. Yo puedo hacer una investigación, vaya, en el caso, por ejemplo, de las investigaciones de mercado, yo no le pregunté a toda la gente si le interesa cierto producto, le pregunté a una muestra. Obviamente, cuando yo le pregunto a una muestra, tengo que saber seleccionarla, lo que les decía ayer, ¿verdad? No le voy a preguntar quién va a ser el próximo presidente a un grupo de personas que están reunidas en una sede de un partido determinado. Ahí no estaría seleccionando una buena muestra. Entonces tengo que buscar muestras que sean representativas de toda una población, que tengan características diversas de la población para poder hacer la investigación y que se pueda hacer entonces la generalización. Entonces yo puedo tener una investigación donde voy a aplicar algo a millones de personas y de ellos, ya con ciertos cálculos estadísticos, ciertos cálculos matemáticos, yo calculo una muestra y a esa muestra voy a preguntarle o voy a consultarle o voy a entrevistarla o voy a aplicarle instrumento para poder tener con los resultados de esa pequeña muestra una generalización, es decir, que los resultados que yo obtengo en mi muestra puedo decir que son aplicables a la población completa. Pero eso es porque he sabido seleccionar la muestra, ¿verdad? No voy a tomar, por ejemplo, si mi población es una población de varones, yo no voy a tomar dentro del grupo de mi muestra a mujeres, ¿verdad? A ninguna mujer, porque yo estoy haciendo investigación con nada más varones, entonces tengo que saber seleccionar las muestras. Tengo que ver las características. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de una población de ciertas edades, tengo que enmarcarme al momento de seleccionar la muestra en esas mismas edades, porque si no, no es generalizable el resultado que yo obtenga en la investigación. Entonces, tengo que saber hacer eso para poder generalizar, ¿verdad? Si no, no tiene sentido hacer esto. Ahora, hay investigaciones que no se pueden generalizar, por eso habla aquí de que por lo común hay cierta generalización y vamos a ver que hay casos donde nosotros no podemos generalizar algunos resultados. Por ejemplo, las investigaciones que son más del tipo cualitativo, donde yo me voy más a pensamientos de personas, por ejemplo, a características emocionales. Es diferente a que yo pregunte, por ejemplo, si le interesa un cierto tipo de artículo, le pregunto a una muestra y eso lo generalizo a toda la población. Pero si yo me voy y junto a un grupo de personas para ver cómo es la situación en su familia o en sus familias de cierto manejo de tal producto, esos resultados que yo los tomo de esa manera no los voy a poder generalizar. Entonces, dependiendo del tipo de investigación que yo estoy haciendo, también es que yo puedo decir que se generalizan los resultados o no, ¿verdad? Y eso es bien importante. No se puede hacer investigación a espaldas de la realidad. Las investigaciones, por eso decimos que son investigaciones más de campo. Nosotros tenemos que enfrentar realidades para poder hacer cambios en esas realidades. Recordemos que el asunto de conocer tiene que ver con realidad, el enfrentarse a los hechos, el conocer y poder enfrentar una realidad a la que nosotros queremos con nuestra investigación modificarla, encontrar nuevas realidades, ¿verdad? Encontrar nuevos hechos en esas realidades que para nosotros han sido
de cierta manera estables, pero con la investigación vemos esos cambios. Investigación es ver en la realidad lo que otros no han visto, ¿verdad? Lo que decíamos ayer. Cuando nosotros estamos haciendo investigación es porque intentamos ver algo que va un poco más allá de la simple apariencia. Nosotros queremos conocer un poco más de las realidades que ya se nos presentan, que ya tenemos nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros estamos buscando cosas que nadie más ha visto. A veces hay temas que uno queda y dice, ¿cómo no se me ocurrió investigar eso? Ah, porque es una realidad que yo no vi, pero otro investigador sí lo vio y otro investigador sí vio oportunidades de hacer cambios. Investigación científica, entonces, es un instrumento por el cual la ciencia logra llegar a conocimiento científico. Entonces, cuando nosotros decimos investigación científica y hablamos de que hay muchos sinónimos y que uno de los sinónimos es, por ejemplo, curiosear, entonces ese instrumento, esa curiosidad científica nos va a llevar a nosotros a lograr conocimiento científico. La ciencia avanza en la medida en que logre plantearse y resolver problemas. Por eso les decía, incluso en las matemáticas se pueden hacer investigaciones. Si encontramos nosotros, no sé si se han fijado ustedes que en matemáticas los niños, cuando están pequeñitos, les encantan las matemáticas. Cuando están pequeñitos los niños, cuando están en primer grado, segundo grado, les encanta cuando van aprendiendo a sumar. De hecho, ustedes ven los niños en segundo, tercero, que se recitan esas tablas sin ningún problema y se aprenden las tablas y muy contentos cuando recitan las tablas de multiplicar. Pero ¿en qué grado los niños dejan de tomarle interés a las matemáticas? Llegan a odiar las matemáticas. Los que son profesores de primaria, ¿en qué grado notan que los niños ya las matemáticas no son atractivas para ellos? Obviamente casos especiales donde hay niños que tienen dificultades para esto desde pequeñitos, ¿verdad? Pero normalmente uno ve a los niños en segundo grado y les encantan las matemáticas. Creo que tercer grado es lo que le iba a decir. ¿Tercer grado? Sí. Algunos opinan también que entre sexto y séptimo grado pasa algo también. De hecho, si ustedes lo analizan en tercero y en sexto grado, no sé qué sucede en las escuelas, que hay un cambio tan dramático que los niños pasan a cuarto grado o pasan a séptimo con unas dificultades ya diferentes, ¿verdad? No sé qué es lo que sucede en esa brecha, ¿verdad? Y especialmente en matemáticas, ¿verdad? Ese cambio se da mucho. En matemáticas, en áreas como español también, que se dan esos cambios dramáticos. Entonces, ahí vemos nosotros que van surgiendo problemas y que quienes son de esas áreas específicas empiezan a hacer investigaciones al respecto. Hay estudios muy interesantes, por ejemplo, que muestran y son trabajos de tesistas que muestran cuál es o que intentan demostrar cuál es la situación que ocurre entre sexto y séptimo grado para que los niños pasen de amar las matemáticas a odiarlas totalmente. Ya en primer curso los niños odian las matemáticas. No todos, obviamente, ¿verdad? Porque hay sus excepciones. Así como hay problemas de aprendizaje en los primeros años, pues hay también quienes van a ser ya personas que las matemáticas son su fuerte, ¿verdad? Pero sí hay unas situaciones ahí bien interesantes en un campo, como les digo, que ya está casi escrito, pues, una cuestión de matemáticas. Vamos a ver, Verónica. Le voy a poner un ejemplo. Yo tengo alumnos de 10º, 11º. Los muchachos cuando llegan a 10º llegan como con temor en matemáticas, tanto que el maestro me ha dicho a veces, profe, mire que ni siquiera se saben las tablas, y yo me sorprendo realmente porque les digo yo, cómo pasaron 7º, 8º y 9º y no se sabían las tablas. Entonces pareciera que hay algo ahí que los bloquea. De repente yo le digo a él, al profesor, bueno, tiene que hacer un reforzamiento en las tablas, deténgase, enseñarles, acuérdeles cómo se multiplica y se divide, porque creo que los procedimientos cuando ya entran a 10º son diferentes en cuestión de que cuando ellos estaban en la escuela multiplicaban, dividían, sumaban, restaban. Sin embargo, cuando ellos están en 10º, ellos miran, multiplican
letras, pues elevan, miran raíces cuadradas, y, o sea, tan complicados los procedimientos que yo le digo a él, yo se lo digo sinceramente, doctora, hay procedimientos que yo no les entendería. Yo me tengo que sentar en una clase de él a veces para poderle entender de qué está hablando. Pues incluso me siento a veces en las clases de matemáticas de mis hijos para poderles a veces ayudar a entender algún tema. Porque yo no sé si será que las matemáticas han cambiado o tienen modos diferentes de enseñar o no sé qué pasa, pero yo, bueno, yo no sé si usted ha visto la manera de multiplicar es diferente a la que nosotros nos enseñaron normalmente en la escuela, ¿cierto? La división igual la hacen diferente, hasta la manera de poner el palito como nos enseñaban a nosotros es diferente. Ahora al revés. Entonces, todas esas cosas, yo sé que de esa manera se los enseñan y de esa manera, pues ellos lo siguen manejando. Sin embargo, cuando mis hijos me han preguntado a mí, mami, ayúdame a hacer tal cosa, y yo lo hago como a mí me enseñaron. Y no, mami, que no es así, fíjate. Y aunque a mí el resultado me lleva a lo mismo, yo tengo que aprender de manera diferente y creo que están un poquito como que más complicadas, siento yo. No sé. Es interesante esa investigación realmente. No, y es que también cómo cambian algunas metodologías y ahora estamos ya también con una tradición americana, ya la forma de dividir en las escuelas bilingües, por ejemplo, es completamente diferente, aunque viene significando lo mismo, pero como dice usted, la ubicación de los signos y todo eso es distinto. Mire, sin embargo, por ejemplo, tengo una compañera de trabajo que el hijo se fue para Estados Unidos y me dice, va ahorita a una prueba, me dice, para evaluar el conocimiento que tienen los muchachos en comparación allá para ver a qué grado iba. De aquí iba en último año de bachillerato y llega allá y me dice, estoy pensando porque él le teme a las matemáticas y aquí ha tenido muchos problemas, me dice, en cuanto a esa clase. Y sorpresivamente le hizo un excelente examen allá en Estados Unidos que ella se sorprendió y ella me dice, pucha, yo estoy asustada, me dice, ¿cómo es posible? Me dice que este hipote ha hecho tan buen examen de matemáticas allá en Estados Unidos. Entonces yo le digo y sigo insistiendo y le digo a la gente, o sea, la base entonces que llevan estos hipotes de Honduras para allá no es mala y de repente ha servido la presión y de repente sí ha servido, aunque aquí a nosotros no nos funcione, cuando ellos llegan allá, llegan a ver una matemática básica. Entonces, son cosas que ellos ya las manejan, ya las sabían y allá, pues para ellos ha sido fácil. Yo no sé qué pasa, pero y le digo que ahorita ya son 2 casos que he escuchado de 2 muchachos que me han dicho lo mismo, que han hecho un examen muy bueno de matemáticas en Estados Unidos, que han sido excelentes. Fíjense que es que uno suele criticar la forma de enseñanza de nuestro país y realmente si nosotros revisamos los currículums y los comparamos con otros países, no estamos mal, ¿verdad? Que haya ciertas cuestiones que se dan en el país, por ejemplo, de tipo político, que haya suspensión de clases y todas esas cuestiones, eso es diferente, pero fíjense que hemos tenido, por ejemplo, en la Universidad Pedagógica, visita de personas de España que cuando llegan y ven, por ejemplo, cómo nosotros estamos aplicando los que son de la pedagógica y estudiaron con planes nuevos, donde llevaron investigación cualitativa, investigación cuantitativa, donde de hecho hacen investigaciones completas en esas materias. Los españoles llegaron y nos dijeron que qué bárbaros nosotros, cómo estábamos haciendo que el estudiante investigara de esa manera, si ellos eso lo piden en las maestrías o en los doctorados allá en España. Y realmente para nosotros eso es parte de nuestro currículum en el área, en el nivel de pregrado. Entonces, ellos decían que como que nosotros íbamos más adelantados en ese aspecto y solo viendo ese aspecto, no viendo otras temáticas. Pero ustedes se ponen a comparar, por ejemplo, en España, ¿cuánto le dura una maestría? ¿Cuánto dura una maestría aquí en Honduras? Entonces, esa comparación. Y ahora las carreras en España son un poquito más largas, pero antes usted se iba a España, se tardaba 10 meses y usted regresaba con una maestría, se quedaba unos meses más allá y se regresaba con un doctorado.
Un doctorado que allá era doctorado, pero aquí se lo aceptaban como una maestría en educación superior, como que hemos sido más exigentes en ese aspecto que algunos países, no que todos, ¿verdad? Pero sí esa cuestión en la educación que nosotros muchas veces criticamos y realmente no es que nuestras escuelas sean malas, no es que nuestros profesores sean malos, ¿verdad? Que sí se dan situaciones, pues sí es cierto, ¿verdad? Pero habría que ver toda esa cuestión. Ahora, ya sin dejar por fuera, claro, el asunto de la pobreza y la aplicación y todo en en algunas áreas, ¿verdad? Pero realmente el currículum como tal no es el problema en nuestra educación, ¿verdad? El currículum como tal, nosotros sí podemos hablar bien de él, aun cuando tenemos problemas que no se pueden obviar. Bien, lo mismo sucede, además de matemáticas, en la forma de la enseñanza, en la lectoescritura. ¿Cómo enseñamos ahora a los niños a leer en primer grado? O desde kinder ahora. Yo me acuerdo cuando aprendí con el libro Nacho, ahora ya no se usa el Nacho. Entonces, ¿cómo van cambiando ese tipo de cosas? Entonces, Tan diferente es la manera de enseñar que mi hijo está en BTP, el mayor. Y yo recuerdo cuando estaba en primer grado que la maestra, él me le dio un libro de lectura y no con el Nacho, no le estoy hablando de, mire, a ver, esta es la A, la M con la A, M, no, sino que léale al niño lo que dice aquí y él va a aprender o sea, él va a repetir lo que usted va leyendo. Le estoy hablando de primer grado. sí. Entonces me daba palabras como investigación, mamá, Pepe, Adela, le estoy hablando cerca de unas 20 palabras y léaselas y enséñeselas cómo las mira, si cortas o largas. Y se las aprendió, ¿verdad? Todas yo le sacaba el cartoncito, ¿cómo dice aquí? Ya me decía, Adela, ¿cómo dice aquí? Y me decía todas las palabras, entre pequeñas y grandes. Ese niño en mayo ya podía leer y escribir y yo estaba sumamente sorprendida porque la maestra no se había dedicado a enseñarle cómo pape, pipo, pu, mame, mi, momú, como nos enseñaron a nosotros, sino que lo llevó directamente a la lectura. Y ese niño en mayo ya me podía leer. Y lo mismo en español como en inglés, ¿verdad? Y en Sí. inglés iban hablando palabras y empiezan con una letra y con palabras que son solamente con esa letra, un color específico y así van con unas etapas diferentes a como se enseñaba antes, ¿verdad? Y así pues, para que veamos que en esto de la aplicación de conocimiento no hay nada escrito, hay siempre formas diferentes de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pasamos de enseñar matemáticas de una manera a enseñarlo de otra? ¿Cómo pasamos de enseñar a leer de una manera y ahora se hace de otra manera? ¿Cómo en las ciencias naturales, que se dan muchos cambios también, muchas cosas, ¿verdad? En general, en las ciencias, nosotros vamos a ver que no hay nada escrito, que siempre va a haber problemas, que siempre pueden replantearse cosas y siempre va a haber posibilidades de hacer nuevas aplicaciones. Por eso es que no podemos decir nosotros nunca que no hay nada que estudiar, que me cuesta encontrar un tema de tesis, que me cuesta encontrar un tema de investigación, porque realmente hay todo un mundo de cosas que nosotros podríamos investigar. El progreso del conocimiento se da en la medida en que se descubren, se aclaran y se resuelven nuevas dificultades. Y esto es bien importante cuando nosotros hacemos investigación, lo hacemos porque hay un problema. Y si no hay un problema así claro, el objetivo del investigador es justamente demostrar esa dificultad. Por eso es, y los que han hecho tesis o han hecho alguna especie de trabajo de investigación, recordarán que hay una parte donde se habla de planteamiento del problema. Entonces, por ahí se va a ver que se tiene que demostrar que realmente hay una dificultad que con la investigación podría resolverse, ¿verdad? Y esto se ve bien claro en los trabajos de investigación, va plasmado ahí esa dificultad que nosotros queremos resolver. Si no existe un problema en la ciencia, entonces nosotros no tenemos por qué hacer investigación. Entonces siempre vamos a tener esa raíz. La investigación científica es en esencia como cualquier otra investigación, solamente que es, miren, casi nada, es rigurosa, es organizada y se lleva a cabo cuidadosamente.
¿verdad? Así como nosotros vamos a investigar para una tarea, lo vamos a hacer ya de manera científica, solamente que hay un rigor diferente, hay una organización diferente y lo vamos a hacer con un cuidado diferente y con, obviamente, objetivos que son más claros que cuando nosotros hacemos investigación común. Kerlinger nos dice que la investigación científica es sistemática, es empírica y es crítica. Y fíjense que ese concepto de empírico no se deja de lado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir empírico? No es como cuando decimos nosotros, este profesor es empírico, es que este profesor no es profesor, sino que la experiencia lo ha hecho que sea profesor. Como sucede en el caso de cuando tenemos un área diferente, no somos egresados de una escuela de profesores, digámoslo así, sino que nosotros queremos ser profesores y nos vamos adentrando primero a enseñar, de repente tenemos ese don de la enseñanza o nos gusta la enseñanza y después entonces nos vamos preparando, ahí hablamos de empirismo. Sin embargo, empírico ya aplicado en este contexto científico es un poco diferente. Veámoslo ya uno por uno. En el caso de sistemático, Kerlinger nos dice que esto de ser sistemático implica que hay una disciplina para realizar la investigación científica y que las cosas o los hechos no se dejan a la casualidad. Por eso vemos, y cuando nosotros decimos investigación científica, vemos que hay pasos, que hay procesos. Esa característica de ser sistemática hace justamente que sea investigación científica, que no se van a hacer los procedimientos así nada más. Hay un orden, si lo vamos a aplicar, por ejemplo, nosotros de manera cuantitativa, el orden es incluso más riguroso a que cuando se trata de una investigación cualitativa. Sin embargo, siempre existe esta característica de ser sistemático, de haber un proceso, de ser ordenado ese proceso. Entonces, aquí vemos nosotros que cuando hacemos investigación, no es esperando encontrar cualquier cosa, sino que nosotros ya llevamos objetivos en mente, ya llevamos planteamiento de un problema que nosotros estamos tratando de resolver. Es empírica, entonces aquí decimos que se recolectan y se analizan datos. Por eso se trata de investigación empírica. Aquí nosotros, cuando decimos empírico, significa que nos vamos a la práctica, que nos vamos a experimentar. Obviamente, cuando nosotros hacemos investigación, no siempre van a ser experimentos tipo ciencia, donde vamos a probar elementos y esas cuestiones, tipo ciencias naturales, perdón, sino que significa que nosotros nos vamos a un campo de estudio, a un campo de investigación, donde nosotros vamos a buscar datos, vamos a recolectar datos, vamos a analizar datos. Eso es lo que da esta característica de ser empírico, de tener esa aproximación con la realidad. Entonces, no podemos, por eso decía antes, no podemos nosotros hacer investigación científica desde un escritorio. La investigación científica tiene que tener ese objetivo o esa característica de ser empírico, de irse a los hechos. Entonces, aquí vamos al campo de estudio, hacemos aplicación de instrumentos y con eso, pues sí, nos podemos ir al escritorio y terminar de hacer nuestro análisis y nuestra investigación. Sin embargo, sí se tuvo que hacer esa aproximación al objeto de estudio. Y es crítica, y esta es la otra característica, y esto quiere decir que se evalúa y se mejora de manera constante. Incluso la investigación misma, que puede ser mejorada, entonces tiene que hacerse evaluación también del mismo procedimiento que se está aplicando. Por eso que al final en las investigaciones vamos a ver que existen por ahí algunas recomendaciones donde el autor o el investigador puede decir qué cosas se pueden mejorar en la misma investigación, qué cosas podrían, y que él no los tomó en cuenta, pero su investigación ya terminó, ya no puede regresarse, pero qué cosas que durante el camino de la investigación notó y que se puedan tratar más adelante. Por eso es que las mismas investigaciones dan pie a nuevas investigaciones. La investigación científica puede ser más o menos controlada, y fíjense ese aspecto de más o menos controlada, más o menos flexible o abierta, más o menos estructurada.
porque ahí tenemos, como les decía, dos enfoques diferentes. En el caso de la investigación, que hablamos específicamente del cualitativo y cuantitativo, donde se puede ser más o menos flexible, más o menos estructurado, pero que realmente tiene esa estructura en mayor o menor medida. Entonces, aquí vamos a ver que, y como lo dice Kerlinger, que esta investigación nunca, a pesar de ese más o menos, nunca va a ser caótica y sin un método que sea, que se denote bien en la investigación, ¿verdad? Entonces, eso es según Kerlinger. Ahora, la investigación recoge conocimientos o datos de fuentes primarias y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos. ¿Qué es eso de fuentes primarias? Y ahí vamos viendo que encontramos fuentes primarias, fuentes secundarias de investigación. ¿Qué es eso de las fuentes primarias? Yo creo que como decir, de manera directa del objeto que se está estudiando. Como las que encontramos en los libros u otras investigaciones. Sí, Eva. En realidad, cuando nosotros decimos fuente primaria, es según, por ejemplo, si se trata de libros, nosotros encontramos que hay autores que han estudiado el tema como tal y hay autores que hablan de aquellos que han investigado el tema. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, que existen, personas que han estudiado, digamos, en el caso de la administración, personas que aplicaron procesos administrativos. Pero encontramos por ahí, por ejemplo, les va a sonar a los de esta área, les va a sonar el libro de Chavenato. Y Chavenato les habla de infinidad de autores que hicieron procesos administrativos. Pero él no es una fuente primaria. ¿Quiénes son fuente primaria? Los que sí aplicaron el proceso administrativo. Entonces, por ahí vamos a encontrar también, ya en nuestro caso, nuestra fuente primaria serían los datos que nosotros recogemos también. Además de hablar de fuentes primarias en cuestiones, digamos, de biblioteca, también nosotros podemos decir que nuestra fuente primaria es nuestro objeto de estudio. Entonces, ahí vamos a encontrar que de esa fuente primaria, que es de esa gente que nos está contando cómo son las cosas, podemos nosotros lograr nuevos conocimientos. Entonces nos vamos a la fuente que tiene el conocimiento, ¿verdad? No es lo mismo que ustedes le pregunten opinión a alguien a que ustedes se vayan con quien vivió las situaciones. Imagínense un problema, por ejemplo, de abuso infantil. No es lo mismo a que ustedes pregunten a varias personas opinión sobre ese aspecto, a que ustedes vayan y encuentren víctimas de abuso infantil y ustedes puedan hacerle entrevistas y ustedes puedan tratar ese tema con ellos. Entonces, ¿quién es su fuente primaria? Es justamente quien vivió la situación. Entonces, por ahí vamos a encontrar nosotros diferentes tipos de fuentes y orden de fuentes que vamos a tratar nosotros de irnos más al origen cuando hacemos investigación, ¿verdad? Entre más cercanos estemos nosotros a las realidades, mucho mejor, y mayores van a ser las conclusiones y mejores van a ser las conclusiones que nosotros podamos tener. No es investigación confirmar o recopilar lo que ya es conocido o ha sido escrito o investigado por otros. ¿A qué les suena esto? Ese aspecto, ¿a qué nos suena? Y cuando es descriptiva, que solo es decir lo que ya está. Ajá, cuando nosotros estamos simplemente recopilando y dando una especie de trabajo de aula, por ejemplo. Cuando yo hago investigación, cuando a mí me dicen, vaya, investigue, le dicen a uno en la escuela, investigue sobre el tema de los recursos naturales. Entonces uno dice, estoy haciendo investigación sobre los recursos naturales y me voy a ver qué tipo de recursos naturales existen y todos esos aspectos. Pero eso es simplemente llegar y recopilar algo que ya está escrito. No estoy haciendo investigación científica. No estoy, lo único que estoy haciendo ahí es recopilando datos y escribiéndolos, algo que otros ya investigaron, ¿verdad? Pero eso no es investigación, es simplemente hacer una tarea. Ahora, cuando nosotros decimos voy a hacer investigación,
Aún, y fíjese como lo dijo usted, Dani, descriptivo, porque el tipo de investigación cuantitativo tiene un tipo de enfoque también que es descriptivo. Y eso no significa que nada más recopilamos, porque siempre lo hacemos aplicando método científico y la recopilación va de manera diferente a simplemente hacer una tarea, a simplemente recoger lo que han dicho otros. Entonces, aunque se trate de descriptivo, sí se le llama de esa manera en el caso de investigación científica porque se termina describiendo cierto fenómeno. Sin embargo, la mirada con la que se hace dentro de la investigación científica es diferente a como se haría en una tarea de aula, ¿verdad? Entonces, el hecho de que se trate de investigación científica es aplicación del método científico y es confirmación, aunque se trate, como les digo, de una investigación de tipo descriptivo, pero se trata de tener todo ese método, toda esa forma de hacer la aplicación de la aplicación para encontrar nuevo conocimiento, ¿verdad? No es simplemente llegar y escribir. Si nosotros llegáramos solamente a revisar y escribir, estaríamos casi en un nivel de marco teórico. Y digo casi porque incluso en el marco teórico nosotros tenemos que involucrar otros elementos a simplemente hacer recopilación de las citas de los autores. La característica fundamental de la investigación es el descubrimiento de los principios generales. Cuando nosotros hacemos investigación científica, partimos cuando se puede, porque no siempre va a ser posible, partimos de resultados anteriores, ¿verdad? Y les digo que no siempre va a ser posible porque a veces resulta que los temas son completamente novedosos para nosotros. Entonces ahí no podemos nosotros partir de algo que ya existe. Podemos partir de planteamientos, podemos partir de proposiciones o respuestas en torno a un problema que nos ocupa, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a necesitar planear una metodología, porque aún cuando haya un método científico, nosotros tenemos que planear cómo va a ser la aplicación de ese método en nuestro tema específico. Tenemos que recoger, registrar, analizar datos obtenidos y si no existen instrumentos, tenemos que crearlos. Ahora, miren qué interesante esto. Dice, de no existir estos instrumentos, hay que crearlos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a veces nosotros cuando estamos haciendo una investigación podríamos encontrar que ya se ha hecho investigación de ese tipo, que hay instrumentos que han sido probados y que pueden ser utilizados en nuestra investigación específica. Recuerden lo que decíamos ayer, a veces investigar no significa que voy a tratar un tema completamente nuevo. Yo puedo tratar un tema que ya ha sido investigado, pero en un contexto nuevo. Entonces, imagínense que yo voy a aplicar aquí en este país una investigación que se hizo el año pasado, por ejemplo, en México. Entonces, hay elementos que yo voy a tomar de esa investigación que ya se hizo, pero cuando yo lo aplique aquí en el país, lo voy a, como se dice en términos de investigación, lo voy a tropicalizar. Quiere decir que yo lo voy a adaptar a esta nueva realidad. Que yo me voy a traer aquello que ya hicieron en otro país, pero adaptado a una situación diferente, a un contexto diferente. Dice que de no existir los instrumentos, yo los voy a crear. Pero si ya existen instrumentos que ya fueron probados, yo los puedo aplicar. Obviamente no significa que yo voy a irme a buscar en la red, voy a ver qué instrumento ya se aplicó y lo voy a traer. No, también hay un procedimiento, porque los instrumentos los hizo alguien. Yo simplemente no los puedo tomar porque eso sería un plagio y aplicarlos aquí, ¿verdad? Todas estas cuestiones en investigación científica tienen que hacerse con mucho cuidado. El respetar los derechos de autor en investigación científica es bien importante también. La investigación tiene que ser objetiva, tiene que eliminar en el investigador las preferencias y sentimientos personales. Aquí, cuando vamos a investigar un tema específico, lo ideal es que nosotros no tengamos nada que ver con ese tema que estamos investigando. Obviamente nos interesa el tema por alguna situación, pero tenemos que aprender a no involucrar, por ejemplo, sentimientos,
a no involucrar como ciertas ganas de que me den estos resultados específicos. Entonces tengo que quitarme todo eso porque tengo que ser imparcial cuando voy a hacer investigación. La investigación se resiste a buscar únicamente aquellos datos que le confirmen su hipótesis. Y esto ocurre, lo que les decía del ejemplo de la investigación de Elton Mayo. Nosotros estamos haciendo una investigación para probar una determinada hipótesis, o en el caso de que mi investigación no tenga hipótesis, porque hay investigaciones que no tienen hipótesis, yo tengo ciertos objetivos en la investigación, pero no significa que durante ese proceso yo me encuentre con otras situaciones que sean interesantes y que puedan llevarme a nuevos conocimientos dentro de la investigación que yo estoy realizando. Entonces, siempre vamos a intentar resolver el problema que nosotros estamos planteando, pero tenemos que estar también preparados para encontrar situaciones que no son tan acordes a lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Podemos encontrar por ahí otros aspectos. Por ejemplo, y aquí los que han hecho estudios de factibilidad recordarán que cuando hacían el estudio de factibilidad, intentaban que al final del procedimiento de aplicar todos los estudios de mercado técnico, ambiental y todo esto, llegaran a decir que el proyecto de investigación, era factible, que el estudio realmente podía ser aceptado, que el producto que querían ofrecer tenía que ser aceptado. Y trataban, porque pensaban que al final, si el producto no era aceptado, estaba reprobada la clase, cuando hicieron ese estudio de factibilidad. Pero realmente no es así, porque llegar a una conclusión que me diga que el producto no es aceptable, pues es una buena conclusión, porque así yo no voy a invertir todo mi dinero en un producto que no va a tener ninguna aceptación, o que realmente no voy a poder llevar a cabo, no lo voy a poder vender, no lo voy a poder ubicar en un contexto legal como el nuestro. Entonces, todo ese proceso que se hace no necesariamente me va a llevar a confirmar lo que yo estoy pretendiendo. Por eso es que dice acá que no tengo que estar simplemente orientado a confirmar la hipótesis. Puede ser que yo en esta investigación tenga que rechazar la hipótesis. Y eso no tiene nada de malo. Pues la investigación se hace correcta, y si hay que rechazarla, se rechaza, ¿verdad? Y una vez sistematizados todos los datos, se registran y se expresan mediante un informe o documento de investigación. Vamos a tener al final de todo un documento donde va a estar todo eso escrito. Por eso se dice que la investigación científica es un proceso y también es una parte formal. Es parte del proceso cuando se indica cómo realizar la investigación según el problema que nosotros estemos planteando y los pasos a seguir para lograr la aplicación de las etapas. A ver, Maynor, ¿quiere participar? Buenos días, licenciada. Un placer. Bueno, un gusto. Es mi primer día acá y está bien interesante la temática. Ahora, me llamó algo la atención el hecho que usted decía de que debemos de ser objetivos, pero considero que esa objetividad depende mucho de lo que estemos investigando. ¿Qué tan afectado estoy o no de esa situación? Si estoy haciendo un estudio de investigación de corrupción, por ejemplo, ¿de acuerdo? Eso automáticamente me afecta. Ahora, ¿puede existir el contraste, y esto como pregunta, entre la objetividad y la realidad? Porque los datos mismos o la documentación misma va a probar que es real lo que hay. Entonces, quizás la persona que recibe este documento o la persona que le afecte, ¿no? Porque yo no puedo decir, X situación no está pasando en mi país, todo está bien, todo esto. Si hay datos coherentes y datos tangibles que puedan de una u otra manera probar, ¿no? Y quizás mi redacción y quizás todo este planteamiento y toda la resolución y todo lo que se pueda dar dentro de esta investigación me haría ver a mí como subjetivo, nada objetivo. Entonces, ¿cómo hacer ese contraste entre la realidad y el hecho de la objetividad sin que se vea en realidad que estoy queriendo plantear mi idea propia?
Lo que tiene que hacer usted como investigador es desprenderse de esa situación, ser objetivo. Si usted en algún momento le toca, vaya, usted está investigando digamos, a cierta persona específica en cuestiones de corrupción, y usted tiene la idea de que esa persona es corrupta, y es evidente, como dice usted, que esa persona es corrupta, y todo el mundo lo dice, pero ya encontrando pruebas, usted resulta que ve algunas situaciones que no están demostrando que esa persona es corrupta. Entonces usted tiene que aceptar esos datos también. No significa que usted, de toda su lista de datos, de todas las pruebas que usted tenga, va a tomar solamente las que le interesen. Usted va a tomar todo. Si le toca hacer ahí si le toca en algún momento decir, no, en este aspecto esta persona no fue parte de la corrupción, o en este aspecto que suponíamos esta persona no es parte de ese procedimiento que no es legal, entonces le toca decirlo a usted, ¿verdad? Hay cosas, como dice usted, son evidentes, pues, pero nosotros no deberíamos de ir a investigar teniendo eso en mente. Nosotros podríamos decir, no, es que la situación de la educación en Honduras está mal, y me voy a ir con esa idea y voy a tratar de probar todo eso. No, puede ser que yo me encuentre escuelas donde todo se está manejando bien, entonces yo tengo que mostrar esos datos también. ¿Entiende? Entonces, no es que no haya cosas que de por sí sean evidentes, ¿verdad? Ahora, si son demasiado evidentes, ¿yo para qué las estudio? Ahí hay que ver también los objetivos que yo me estoy planteando. Entonces, si yo voy a hacer investigación, tengo que aprender a aceptar todo el tipo de información que encuentre. Tengo que estar preparado para encontrarme información que esté negando lo que yo estoy afirmando. Entonces, puede ser, y esto es como cuando nosotros cuando nosotros vemos, por ejemplo, juicios. Nosotros, si somos abogados defensores, vamos a buscar, aunque sepamos que la persona a la que estamos defendiendo, si somos nosotros los abogados, aunque sabemos que es culpable, nosotros vamos a tratar de colocar solamente lo que demuestra que la persona es inocente. Entonces, cuando nosotros hacemos investigación científica, no nos vamos a poner con ninguna postura. Nosotros vamos a llegar con la idea de que puede ser cierto o puede no ser cierta la hipótesis que nosotros nos estamos planteando. Y es una cuestión que cuesta muchas veces porque tal vez, como dice usted, en algunos temas nosotros ya estemos como demasiado viciados, ¿verdad? Si nosotros vamos a investigar corrupción, nosotros deberíamos de ir con la mirada de que podríamos no encontrar corrupción. Y en ese sentido nosotros buscamos información imparcial, no nos vamos a ir, por ejemplo, a fuentes específicas para que nos hablen de corrupción. Entonces vamos a ser imparciales y vamos a tomar todos los aspectos. Por eso esta parte de planear bien nuestra investigación es muy importante. Yo le comprendo y a veces uno cuando está haciendo la investigación, uno ya tiene esa espinita y esa conclusión ya hecha para nosotros mismos, pero realmente debemos estar nosotros abiertos a que puede ocurrir cualquier cosa, que cualquier dato puede resultar. Ahorita, hablando de eso, yo tuve una experiencia. Me tocó hacer una investigación para X Secretaría de Estado, etcétera, y me tocaba entregar el documento, ¿no? Sí. Y todos los factores, o sea, no podía decir yo que algo estaba bien cuando la balanza se iba al contrario. Tampoco puedo decir que todo estaba malo porque habían cosas que rescatar, obviamente. Entonces, en ese balance de datos, en ese balance de situaciones que de una u otra manera nos inducen a decir la verdad, ¿de acuerdo? Y creo que decir la verdad es parte de la objetividad. Correcto. Los receptores de esta documentación empezaron a tomar represalias, ¿no? Y yo lo discutía con un asesor y me decía, tienes que entender que dentro de esa investigación vas a tocar la brasa de alguien que en realidad pues trae un trasfondo o de una institución, con gobierno mismo, ¿no? Correcto. Entonces, le hice esa misma pregunta desde el punto de vista, o sea, ¿cómo evitar o cómo tener un balance, de acuerdo? El hecho de dentro de la objetividad, la verdad misma y lo que quizás quiere leer el dueño del documento. En este caso, pues era un documento entregable, no específico para alguien, pero
Es complejo, licenciada, y gracias por darle respuesta a mi interrogante, porque la objetividad depende, yo en lo personal y con lo que he hecho hasta ahora, siento que depende mucho de la temática, porque como seres humanos nos vemos, o sea, quien diga ahorita, por ejemplo, que no se ha visto afectada por la corrupción, por decir algo, creo que usted se estaría tapando los ojos. También puede decir, bueno, sí, también el gobierno ha hecho esto o lo otro. Sí, listo, pero la balanza se va más a la afectación. Entonces, aunque queramos ser objetivos y tratemos de ser objetivos, esa verdad va a sonar como subjetiva para los que, a los que les afecta la investigación como tal. Es mi humilde opinión nomás. Y es que una cosa es su papel como investigador, ¿verdad? Y su papel como investigador es imparcial. Y usted va a encontrar esa situación buena o mala que puede resultar para quien lo contrató, pero quien lo contrató debería de saber que contrató un investigador y no contrató a alguien que nada más le haga quedar bien en un proceso. Lo contrataron para hacer la investigación, no para afirmar que lo que la gente dice no es correcto o que lo que se sabe no es correcto. No lo contrataron para limpiar la imagen de alguien, sino que lo contrataron para hacer investigación. Entonces, en eso, pues, su papel ahí, en ese caso, es mostrar los datos que usted encontró. Si ya no les parece y no lo vuelven a contratar, pues bueno, su papel fue correcto. Correcto. Le diré que licenciada, ¿sí? Le diré que esta institución hasta llegó a decirme, sabe que no lo deje como documento de investigación completo, déjelo como una línea base. Ajá. Vamos a hacer así, o sea, omita todo lo que ha hecho, prácticamente me dijeron, y hágalo como una línea base, como el comienzo del proceso. Y yo me quedé, no puedo, y se lo dije a la persona, no puedo hacer eso porque fueron horas, días de trabajo, y esta es la realidad. Entonces la pregunta aquí es, le digo, ¿para qué me piden hacer un documento que va a reflejar una realidad y que me piden crear una propuesta como tal de mejora, si al final lo que se está viendo, lo que se decía, se trataba de apantallar, que esta investigación apantallara, diría yo, o maquillara una imagen? Entonces, correcto. Entonces, en lo personal, pues, siento que sí fue objetivo, aunque para el afectado en este caso, por los resultados, dijo, no, hágalo como línea base. Y no lo hice a línea base, en realidad, no lo cambié a línea base. Lo dejé tal cual, y bueno, ya consecuencias ya se sabe. Correcto, pero allí su papel es lo que cuenta, ¿verdad? El haber sido usted, en este caso, al momento de hacer la investigación, el haber sido imparcial, eso es lo que cuenta. Que ya, y no siempre los resultados de una investigación le van a gustar a los receptores, no siempre. Es más, muchas veces porque justamente la investigación la hace alguien imparcial para no llevar esa balanza hacia un determinado objetivo, hacia un determinado resultado. Ahora, imagínense que esa investigación la hubieran hecho ellos directamente. Entonces, ahí sí nosotros estaríamos hablando de que el investigador tiene ese sentimiento puesto en que el resultado sea de una determinada manera. Ahí sí no veríamos nosotros que haya ética para hacer la aplicación. Por eso es que en muchos temas de investigación se contratan consultorías, porque son personas externas al proceso, externas al problema que se está viviendo y que se va a hacer entonces de una manera diferente. Que ya cuando se tengan los resultados, se tomen de una manera no apropiada, eso para el investigador ya no es problema. O sea, el resultado, el haber hecho la investigación, eso fue una situación del investigador. Pero ya como se reciben los resultados, si se recibieron de manera correcta o no se recibieron de manera apropiada, eso ya es otra situación, ¿verdad? Pero su papel como investigador termina cuando usted entrega su informe y usted ve que usted se portó de manera imparcial, que usted no involucró sentimientos y que usted terminó su investigación como debería ser. Y ahí llega su papel y su papel fue bien ejecutado, ¿verdad? Ya como le digo, como se reciben los resultados y no siempre le van a gustar los resultados a las personas que los reciben. Pero el papel del investigador es presentar lo que encontró, tal cual, sin hacer cambios. Y lo correcto es, pues, no tratar de quedar bien con nadie, porque entonces no tendría sentido que haya investigadores, no tendría sentido
que existan personas que investiguen problemas porque estarían nada más intentando falsear información, intentando dejar personas bien ubicadas o tratando de dejar instituciones con una buena imagen. Entonces no tendría ningún sentido la investigación, ¿verdad? Entonces la imparcialidad que se tiene, eso es bien importante. Ya de ahí lo que suceda, si es bien recibido o no bien recibido nuestra investigación, es otra cosa. Ahora, cuando nosotros tenemos investigaciones que no son bien recibidas, si la empresa si alguien nos ha contratado para hacer la investigación, esa investigación les pertenece a ellos. Pero hay otras situaciones donde nosotros hacemos investigación y esas investigaciones las podemos publicar en revistas científicas. Entonces, aunque no le gustó a nadie los resultados, si yo tengo oportunidad de publicarlo en otro lugar, yo lo puedo hacer. Pero eso depende de cómo me contrataron a mí para hacer la investigación y poder hacer públicos los resultados. Desafortunadamente, me imagino en su caso, Minor, que sí, la investigación, como era parte de una consultoría, asumo que así fue, los resultados pues quedan ahí, quedan dentro de la empresa. Entonces ahí sí ya es más complicado a que usted pudiera mostrar sus resultados ante otro público, que sí reciba bien esos resultados que usted obtuvo. Ahora, eso de dejar esa evidencia o ese documento donde está la investigación que nosotros realizamos en el proceso de investigación, ya es la parte formal, que es donde ya existe un informe de investigación. Por eso se dice, cuando hablamos de investigación científica, que es parte del proceso, porque es cuando se hace la investigación, y que también es una parte formal, que es cuando ya como resultado de toda la investigación existe el informe final de la investigación. Entonces, cuando a uno le dicen ser parte de la investigación, es que está durante el proceso de investigación. Y cuando a uno le dicen muéstreme su investigación, es que uno entrega su informe final, que ya es una parte o un resultado, una parte formal de la investigación. Entonces, la investigación, así, el término investigación científica, tiene esas dos funciones, ser parte del proceso y ser un documento terminado. Esas son los dos, como dos términos o dos definiciones que podemos nosotros encontrar al final de investigación científica, ser el proceso y ser el resultado de investigación. Ahora, un elemento muy importante a considerar dentro de la investigación es el asunto de la ética, lo que veníamos nosotros en algún momento mencionando. Ética, que son los principios o pautas de la conducta humana y que nosotros aquí dentro de las investigaciones tenemos que aprender a mostrar, ¿verdad? O a aplicar. Entonces, cuando nosotros hacemos las investigaciones, tenemos que ser tan éticos como para no sentarnos, en el ejemplo que les daba, en una banca del parque a llenar las encuestas. O que no seamos tan éticos de que llevamos a un grupo focal solamente personas que nos interesaba investigar por cierta, digamos, cierta orientación que le queríamos dar a nuestra tesis. En esto de la investigación, el asunto ético y esa imparcialidad, pues que tienen mucho que ver. La ética es una rama de la filosofía, está considerada como una ciencia normativa y se ocupa de las formas de la conducta humana. Y dentro de la investigación nosotros vamos a ver que la ética va a estar orientada a respetar a las personas, a buscar el bien y la justicia. Cuando nosotros estamos haciendo investigación, es muy importante, por ejemplo, si vamos a entrevistar personas, el buen trato que tenemos con las personas, que porque yo me voy y como me creo muy investigador y muy universitario, entonces me voy a una comunidad. Lo importante en esa comunidad es que yo respete a las personas que estoy investigando. Que porque yo me crea más, no voy a llegar tratándolas mal. Entonces, además de que cuando yo voy a hacer investigación, estas personas tienen que autorizarme que ellas van a ser parte de una investigación, incluso las investigaciones de tipo cualitativo le piden a usted que haya un consentimiento informado para que las personas hayan autorizado
que usted hable de ellas en la investigación, aun cuando usted no mencione nombres específicamente, pero usted va a decir, estoy hablando de la comunidad, por ejemplo, de la Montaña de la Flor. Entonces, como usted va a hablar de esas personas, entonces tiene que haber autorización de que usted hable de esas personas. Si usted va a aplicar, usted va a hacer entrevistas a algunas personas por determinado tema, esas personas tienen que haberle autorizado que los audios que usted tenga, por ejemplo, de la entrevista, que esos audios estén disponibles, aun cuando no mencione nombres, como les digo, pero son situaciones, por ejemplo, de índole personal, situaciones familiares, que usted va a contar ahí en un documento de investigación. Entonces, las personas tienen que haberle autorizado y eso es parte del respeto que se les tiene a las personas. Tiene que haber ética en cuanto a la recolección de datos y esto es fundamental porque si no, no tendríamos nosotros información fidedigna. Tiene que haber ética en el manejo de las citas bibliográficas. Y aquí el asunto de los derechos de autor es bien importante y además de que es importante, es una cuestión legal. Si usted cita a un autor en una, por ejemplo, en una tesis o en una investigación que usted está publicando y usted citó o usted copió la cita, digamos, de un determinado libro, usted copió una definición y no dijo quién es el autor de esa definición, el autor, si de repente viera su publicación, puede demandarlo por haber utilizado una cita sin darle la referencia apropiada. Cuando alguien publica un libro, está sujeto a que cualquiera llegue y le copie lo que está escrito en el libro, porque el libro por eso es público. Sin embargo, el haber copiado algo textual debe citarse apropiadamente y por eso es que existe todo esto de las normas de publicación, las normas APA, por ejemplo. Entonces, ahí usted, si va a utilizar la cita de un autor, usted tiene que citarlo correctamente, si no el autor puede venir y puede denunciarlo. No hay problema, Iris, se puede retirar. Por ejemplo, fíjense que hace unos 4 años en la Universidad Pedagógica una persona hizo una investigación y utilizó texto de otro autor, tomó información de otra tesis, resultados de otra tesis, y ese autor de ese otro documento se dio cuenta y llegó y demandó, y obviamente no demandó en este caso solamente a quien había plagiado, sino que en este caso corresponde también demandar a la institución. Entonces, demanda a la institución porque la institución es también corresponsable con quien está haciendo la investigación. Y acá ocurrió que la persona que hizo la demanda, lo único que pedía al momento de hacer la demanda es que esta persona se disculpara públicamente y que dijera que esa cita que había utilizado como propia correspondía a esa persona. Entonces, por ahí hubo un montón de situaciones, el que hizo la tesis no quería dar su brazo a torcer y no quería disculparse, cosa que correspondía y era lo más sencillo que le estaban pidiendo, porque si no, corresponden ya otras cosas más amplias. Por ejemplo, en las instituciones educativas, si una persona hace plagio, puede perder una materia, puede perder toda una carrera. Por ejemplo, en una tesis, alguien que hace plagio podría no defender nunca, entonces no graduarse nunca. Entonces, ahí hay situaciones bien delicadas en cuanto al manejo de la bibliografía. No es solamente de que, sé que se me olvidó citar correctamente. No, es que debo citar porque el hecho de colocar algo que dijo otra persona y no colocarle cita significa que me lo estoy atribuyendo. Y si me lo atribuyo, es que lo estoy robando. Y si lo robo, es un delito. Entonces, el plagio viene siendo un delito. Entonces, aquí es bien delicado y aunque es una cuestión ética, no es solamente eso, sino que es también una cuestión ya legal, ¿verdad? Una cuestión de tipo legal. En la información, otra parte del aspecto de la ética, en la información, en el manejo de la información confidencial de los grupos entrevistados.
Si yo voy a entrevistar personas con temas delicados, yo no puedo andar por ahí contando lo que las personas me dijeron. Yo tengo que tener la suficiente ética para poder manejar esa información que me han confiado de manera prudente. Tengo que saber, no voy a andar hablando yo, ay, es que me encontré, o aunque no me lo hayan dicho, imagínense que yo visite una comunidad, imagínense que me toque hacer una investigación sobre maras y pandillas. Entonces, hay cierta información que aunque no era parte de mi investigación y que yo observé durante la investigación, no la voy a andar contando. Entonces, es una cuestión de respeto y de ética con el grupo al que yo estoy investigando. Entonces, eso es algo que debe respetarse cuando estoy haciendo investigación. ¿Qué características debe poseer un investigador? Y fíjense acá, un investigador tiene que ser capaz de observar. Y observar no es solamente ver, ¿verdad? Observar significa también encontrar, y como decíamos en esto de la ciencia, ver lo que otros no ven, ver más allá de lo que estoy estudiando. Entonces siempre tengo que tener esa capacidad. Y muy importante en ciertos tipos de investigación, donde yo voy a ver entre líneas. En el caso de las investigaciones, por ejemplo, de tipo cualitativo. Yo voy a investigar un problema, pero las mismas situaciones que me voy a ir encontrando me van a dirigir la investigación. Entonces tengo que ser muy capaz de observar para poder encontrar esos resultados que sean apropiados en mi investigación. Tiene que ser el investigador una persona con pensamiento crítico, pensamiento reflexivo. Por eso muchas veces cuesta hacer el marco teórico, porque estamos haciendo las citas y no hayamos ni qué decir sobre eso. Entonces tengo que tener la capacidad de poder analizar y de poder escribir sobre eso que ya encontré de otros autores. Tener un pensamiento crítico o hacer reflexiones sobre eso que ya encontré. Tiene que tener una mente abierta, una mente libre de prejuicios. Hay situaciones terribles que se puede encontrar uno con las investigaciones, entonces tiene que estar preparado para eso. Tiene que ser un escéptico metódico, es decir, que yo no voy a llegar creyéndomelo todo, sino que yo voy a llegar para justamente revisar y probar y tratar de entender mejor la realidad. Tiene que ser una persona con audacia, con ingenio para formular las hipótesis. Esto, aunque se va adquiriendo con la práctica, realmente también es una cuestión muy fácil para muchos que ya han nacido con ese don de hacer investigación, pero también es una cuestión que se puede aprender, ¿verdad? Hay personas que se forman para ser investigadores. Un investigador tiene que ser una persona humilde, esto en el sentido de trato de las personas, pero también en el sentido de aceptar que no todo lo sabemos, que no todo es conocido para nosotros, sino que cada día podemos nosotros aprender más. Y en ese sentido es como el investigador va a ser buen investigador, porque va a considerar que no sabe y que ahí es donde tiene oportunidades para poder aprender más, ¿verdad? Como aquel pensador que decía, solo sé que nada sé. Y en esa medida, decía él, soy superior a los demás hombres porque todo lo que no puedo conocer en este momento, todo lo que desconozco, lo puedo aprender. Tiene que tener capacidad para elaborar generalizaciones, para poder tener de lo que encontró nuevas implicaciones a la realidad. Y tiene que ser una persona intuitiva. Y por ahí vamos a encontrar que los investigadores han sido ya mostrados con sus competencias, y hay muchos autores que dicen qué tipo de competencias deberían tener estas personas. Y en general vemos en este modelo, y que lo van a tener ustedes ahí en uno de los artículos científicos que les dejé en la plataforma. Este es el modelo LART, por las iniciales del autor. Y menciona que debería de saber un investigador plantear los problemas, debería de saber elaborar un marco contextual, un marco de la situación según el ambiente, ¿verdad? Revisar el estado del arte, que el estado del arte es cómo ha sido tocado el tema antes, y eso es un marco teórico. Debe saber crear y validar instrumentos para recolectar datos, construir y validar modelos,
tiene que saber dominar técnicas de análisis de datos, tiene que dominar el estilo de redacción científica. Y fíjense que acá es una situación, cuando se trata de investigar, es una situación que no necesariamente la persona la maneja a la perfección. Por ejemplo, el asunto de las técnicas de análisis de datos. No significa que el que va a investigar sepa manejar a la perfección, digamos, SPSS para las investigaciones de tipo cuantitativo o Atlas-T para las investigaciones de tipo cualitativo, sino que por lo menos los conozca y aunque no las vaya a aplicar directamente, que por lo menos sepa interpretar los resultados que estos programas le van a ofrecer, ¿verdad? Hay quienes contratan, por ejemplo, personas que les ayudan a aplicar los instrumentos. Hay quienes contratan, y por eso es que la investigación es todo un equipo, personas que les ayudan a hacer toda la parte de la digitación de los resultados o los datos de las encuestas para poderlas subir en un paquete informático que las analice, ¿verdad? O que por lo menos tire ciertos resultados y que luego el investigador los pueda interpretar. De repente, un investigador no es el más experto en cuestiones de redacción, entonces necesita ayuda de alguien que sí lo sea. Por eso aquí hay quienes cuando elaboran investigaciones contratan revisores de estilo. Las personas de letras son revisores pueden ser revisores de estilo, donde le van a ver cómo es la redacción que tiene, le va a ver incluso las fallas ortográficas que tiene, ¿verdad? Porque no es que todas estas capacidades las va a tener directamente la persona. Tiene que ser, y eso sí ya el investigador tiene que ser capaz de poder presentar sus trabajos de investigación y poder defenderlos en congresos. Cuando a veces tenemos personas que van a presentar sus tesis, la persona normalmente llega muy nerviosa a la investigación, a la presentación, a la defensa, pero realmente en ese momento el experto en el tema es el tesista. Entonces debería ser capaz de dominar esos nervios y poder hacer su presentación sin ningún problema. Total que la investigación fue realizada por él mismo y él es el experto en esa temática. Tiene que tener conocimiento de idiomas y sensibilidad hacia el arte y la cultura universal. No significa que para ser investigador tengo que hablar inglés o tengo que hablar italiano o tengo que hablar portugués. Significa que conozco sobre idiomas, que conozco situaciones que pueden ocurrir en diferentes contextos, que conozco sobre arte, aunque no soy experto, ¿verdad? Y que conozco sobre culturas. Entonces, todas estas son partes, según este autor, son parte de las competencias que debe tener un investigador. Y vamos a ver que muchos de estos elementos en otros modelos también están visibles. Muy bien. Hasta aquí llegamos con esta presentación. Les dejo ahí en la plataforma, les dejo el formato de un artículo científico y necesito que para mañana ustedes lean, ahí se los dejo en la plataforma, déjenme mostrárselos aquí. Les queda un documento que se llama Las 9 competencias de un investigador. Ahí quedan siempre en el tema 1. Hay un modelo para la formación y fortalecimiento de investigación en las universidades. Mañana vamos a platicar, siguiendo la estructura del artículo científico, vamos a ver algunos artículos científicos que se han hecho específicamente para las tendencias que actualmente tiene la investigación en docencia universitaria. Entonces, si le pueden dar una leidita ya antes para que platiquemos mañana sobre las tendencias actuales de la investigación que aparecen en el tema número 2 y las tendencias en los sistemas educativos del siglo XXI. Entonces, eso lo tienen ustedes disponible y en este tema. También hay un artículo acá bien interesante que es la investigación científica y su vinculación con la educación superior en Honduras. Es un artículo científico hecho por una persona de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que vale la pena que lo lean, ¿verdad? Entonces les queda de tarea
leer este artículo sobre la investigación en Honduras y estos dos artículos que aparecen en el tema número 2, las tendencias actuales y las tendencias en los sistemas educativos del siglo XXI, para que platiquemos el día de mañana. Me imagino que ya están agotaditos, hoy no me han participado mucho. Ayer estaban más platicones. No, doctora, es que estamos atentos, escuchando y la verdad, estas clases sí las hemos recibido, ¿verdad? Pero igual seguimos fortaleciendo, ampliando y refrescando los conocimientos. Y gracias, doctora. Usted disfruta la clase como docente y nosotros como sus estudiantes también la disfrutamos. Muchas gracias. Bien, entonces les agradezco por su atención. Hoy nos retiramos un poquito antes, como les digo, como no hubo demasiadas participaciones, entonces hoy el tiempo quedó justito. Así que para mañana va a haber más participación porque habrán leído los artículos, yo sé, así que mañana vamos a platicar. Por hoy, pues, nos retiramos. Les agradezco mucho su atención y nos vemos el día de mañana. Gracias. Nos vemos hasta mañana. Hasta luego. Gracias. Gracias, feliz noche. Gracias. Feliz día, bendiciones. Buen día. Gracias, feliz día.